Bueno, pues sesión dedicada a Lisa Shi, con el libro del abanico de seda. Entonces vamos a empezar a hablar de este libro y bueno, mm, pues a Me ver, voy a venga, cambiar de dispositivo porque os oigo muy mal. vale, Vale. vete entrando y por si acaso y ya está. Alguien que empiece, venga, alguien que quiera empezar a hablar del libro. Venga, empiezo yo, que no, Venga, no estoy yo muy allá del libro. venga, A ver, adelante. yo es el segundo libro que leí de esta autora. Leí Las mujeres del mar, que me gustó mucho. Pero la temática, pues, no sé, es que no me resultó novedosa, ¿no? Entonces no vi yo novedad ninguna en este libro, aunque yo entiendo que está bien escrito, pero no me resultó novedoso todo lo que cuenta, porque todo esto del vendado de los pies y tal, pues no me resultó novedoso. Ahora, en cualquier caso, es un libro que nos permite reflexionar sobre pues cómo las mujeres en la historia cómo han sido pues condicionadas al varón completamente, ¿no? Porque lo que se ve en esta sociedad de la China es que las mujeres estaban totalmente condicionadas al varón, se vendaban los pies para gustar a los hombres, no tenían contacto con otros hombres, estaban siempre en la habitación de las mujeres, la educación que recibían pues era un lenguaje de mujeres, un sues era un lenguaje de mujeres, entonces lo que refleja bien es cómo la sociedad china de esa época pues tenía a las mujeres como realmente únicamente como unos seres que existían para disfrute del varón. Y bueno, a mí ya os digo que no me resultó novedoso, aunque entiendo que está bien escrito. Quien no conozca nada de estas sociedades, pues es instructivo para ver cómo son las relaciones sociales ahí. Y bueno, y lo que me sorprende siempre de estas sociedades en que las mujeres ocupan un papel totalmente secundario es cómo las propias mujeres, las propias madres perpetúan esos roles. Es decir, las propias madres inducían a las niñas a vendarse los pies, si el marido pedía esto, enseñarles que primero es el marido, primero son los hombres, y cómo somos las propias mujeres lo que perpetuamos los roles en estas sociedades, en estas y en las nuestras también, porque a ver, yo que he vivido la época de Franco ahora tan manida, pues en la época de Franco, pues nuestras madres, o por lo menos la mía, me decía esto no lo puedes hacer porque esto no lo puedes hacer porque esto otro, y todo era en función de mi vida futura, como fuera a ser mi vida futura, si me casaba o no me casaba. Cuando realmente después, pues he hecho lo que me dio un poco la gana fundamentalmente, pero bueno, yo ni me gustó ni no me gustó, o sea, lo he leído rápido, me parece que describe bien la sociedad de esta época, pero no me ha resultado nada novedoso, por lo tanto, pues aunque si me cae en las manos otro libro de esta señora y tiene una temática que me guste, pues probablemente lo vuelva a leer. Y bueno, pues luego el lirio blanco pues iba a perpetuar lo mismo que hizo con ella su madre. O sea que esto al fin no tiene remedio. O sea, se perpetúa de unas generaciones a otras y nadie se revela ni nadie nada. Por lo menos en la sociedad en la que vivimos, pues por lo menos yo siempre me he revelado un poquito lo que he podido con lo que las enseñanzas de mi madre, mi padre, ¿no? Porque yo creo que va un poco en la juventud rebelarse y tratar de cambiar Claro que sí. y hacer algo diferente de lo que te enseñan o lo que... Si no, no creces. ¿Verdad que sí? Claro que no. Porque si tú realmente te dicen, vas por este camino y tú vas siempre por ese camino, ¿qué ¿Qué? No aprendes? Pues creces. claro, y hay que aprender de los errores también. Si Claro. de realmente metes la pata, pues habrá que aprender de esa metedura de pata. Pero estas pobres chicas chinas les marcaban el camino desde el día prácticamente que nacían, o si resulta que tal, y les marcaban el camino y no se podían desviar de ese camino y era un camino horrible porque vivían subyugadas a... Entonces eso lleva a malos tratos y lleva pues a todas estas cosas que hemos leído en este libro de esta mujer, que creo que es norteamericana, ¿verdad, Isabel? Sí, ¿No sí. sabes Sí. Tú? De Es origen, de norteamericana, origen chino, pero pero es norteamericana. norteamericana. De hecho, vive en América. Ya, sí.
Bueno, pues nada, esto es lo que opino de este libro. La verdad es que lo leí muy rápido, ya a dónde va que lo Ujú. acabé. Bueno, Y nada más. bueno, pues Pues venga, pues continuamos. Así, ya que estás ahí, el siguiente en mi ordenador es Chano. ¡Hala! Dale. Pues qué casualidad porque me apetecía a mí seguir. Pues mira que vaya, bien, lo fíjate. sabía, lo sabía. Venga, continúa. Bueno, porque me sorprende muchísimo. Bueno, el libro está describiendo una sociedad, una cultura, perdón, una cultura muy diferente a la nuestra. Lo que comenta Meli, puedes encontrarlo en multitud de culturas. Sí, porque ahora en Afganistán, ¿qué está pasando? Más que esto mismo. O sea, en todas las culturas. Lo que pasa es que esta cultura en concreto, como quizás otras muchas culturas, es muy particular. Y la descripción de esta cultura, que es lo que es este libro, a mí francamente me gusta por lo extraña que es respecto de otras culturas, que quizá incluso africanas o de otras zonas, hemos visto más documentales, hemos visto más cosas, curiosamente, ¿no? Pero en el caso de esta cultura, yo he descubierto algunas cosas que no conocía, como el hecho de que exista una amiga de joven. No yo no conocía que esto existiera en ningún otro sitio, ¿no? Que tenga su amiga de joven, que casi parece que fuera un amor platónico o algo parecido, ¿no? O más que un amor platónico, ¿no? Un Sí, poco más, algo sí. más que sí. Algo más que Bueno, lo de platónico. algo más, a lo mejor Pero tenemos que algo más imaginar. porque era el deseo de estar siempre juntas, ¿no? Entonces hay Ya, pero algo bueno, más que un Hombre, amor se platónico. deja traslucir también una cierta relación en aquellas noches en que dormían Sí, bueno, Sí, juntos. yo pero de hecho ese trozo lo volví a releer, digo yo a ver si he entendido lo que he pero no entendido cae, o he entendido otra cosa, pero no, sí, no, no no. pudiera Yo cae, creo no que ser. cae. una relación homosexual o lesbiana, Yo como creo, queráis, no, no Sí, la hay. sí la yo hay, No la No, creo, hay. sí Es la decir, hay. es no, yo aquello creo que a de. tanto no, ¿eh? Tanto no. Lo yo que pasa creo, que hay, tampoco es un amor platónico, o sea, no, hay bueno, un poquitín Es más, más que un amor platónico, sí, pero no pero Meli, no llega llega a al tener una sexo. relación homosexual. Es Meli, decir, no Meli, llega al sexo. Meli, yo Dime. hablaba de amor platónico en cuanto que no llega al sexo. Claro, claro. No, yo creo que al Así sexo estoy como de lo acuerdo. entendemos nosotros, no, Así estoy de pero acuerdo. No, desde luego, quiero decir que aunque sí que hay un contacto de los cuerpos, de las pieles, hay una percepción impresionante, francamente, de los sentidos. Es muy curioso, es como un aprendizaje también. Después probablemente no lo va a tener con su marido, lo que también es muy curioso. no, Por supuesto que que no. va, O sea, Por supuesto que no. va. esto que vive con la amiga, ella misma dice y le dicen el resto de mujeres que eso después va a ser distinto, y eso no va a ser. Va a ser una, bueno, no una concubina más, pero a ver si tiene suerte que es la concubina preferida, porque puede incluso llegar a no serlo. Aunque, bueno, luego está, claro, el propio tema de las geisas. Aunque hay una cosa que Meli no dijo, No, es que luego, es que como lo leí hace tiempo, tengo olvidadas algunas cosas, no, ¿sabes? pero hay una cosa que me parece fundamental, que bueno, no dijiste, seguramente lo habías pensado, o mejor dicho, lo estás hablando como si lo dieras por hecho. Mm, Yo creo que no hay que dar por hecho el que la narración que se está haciendo es feminista. Es mm. decir, perdona, No, feminista no lo No. es, en No. ningún Beli, caso. Beli, eh, Dime. digo feminista en el sentido de que está invocando a lo que tú decías, ¿no? A un sometimiento y tal, cuando en realidad no existe ese sometimiento dentro de la propia cultura, no son conscientes. Y en este caso, la narradora está diciendo, pues sí, está haciendo un discurso contrario a lo que podría sentir la propia gente que vivía en esa cultura. Recuerdo, sin ir más lejos, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Recuerdo el ejemplo que todavía se da al día de hoy en la India, cuando las familias, hasta en los propios periódicos, anuncian a sus hijos, a sus hijas, mejor dicho, a sus hijas o sus hijos, para contraer matrimonio.
y Un se está horror. buscando. A mí me parece todo eso un horror. Bueno, es una cultura. ¿Qué ocurre? Que en esa charla en la que estábamos y que la persona era una persona india de la India, occidental, porque era de una clase de inglés, y alguien le preguntó, vaya, ¿y cómo sabía si le iba a gustar o no a un chico o una chica? Y la respuesta fue, es que nunca vieron a una. Como diciendo, nunca vieron a una en la cercanía, en el trato, sobre todo eso, en la cercanía, ¿no? Pueden haberla visto por la calle, pero no, nunca han tenido ningún tipo de relación cercana, ¿verdad? Pues en este caso, el que la narradora hable de lo que es cada una, de lo que le está pasando a cada una de las mujeres en ese sentido peyorativo, llama la atención. Dice, ¿cómo es posible que alguien que está comentando lo que está sucediendo eh, sea capaz de entender que eso en otras culturas se puede entender con lo que tú estás dando por hecho, Meli? Sin embargo, me resulta paradójico porque si es alguien que está dentro de esa cultura, no es consciente de esa Son situación. conscientes porque lo pasan No, fatal. Lo no son pasan Pero fatal. conscientes. no son Ese es el conscientes. horror. Están horrorizadas, ellas mismas están horrorizadas. Porque cuando se No, van a la no, casa del no. esposo, están horrorizadas porque ya saben que van a ser la última mona y la criada. Están horrorizadas, lo que pasa es que no les queda otro remedio. Son conscientes de Bueno, sobra. si quieres, es un horror distinto al que aquí podemos manifestar, porque aquí podemos, o podemos A ver, las chicas eran infelices en revelarnos, general, pero ¿eh? Eran allí no se pueden, infelices. pero quiere decir que allí no se pueden revelar. Aquí te podrías revelar, a lo Pero mejor. son infelices, ¿eh? Porque la hermana le pegaban, era infeliz, iba a la casa de la Totalmente. madre a llorar. Son Repito infelices. que, A ver, yo lo único, intervengo aquí un cachín, lo único que digo es que es muy difícil juzgar a otra cultura con los ojos que nosotros tenemos. Claro, porque estamos mediatizados por Es nuestro pensamiento, imposible, claro, claro. gracias, es Augusto. imposible, Gracias, Augusto. es totalmente Es imposible. Lo que lo que pasa yo Por lo quería que, tanto, decir. pero realmente no ya nos lo tengo podemos dicho abstraer más de de nuestra tres manera de veces. pensar. Yo no me Decía abstraigo. un viejo profesor inglés que en historia, y lo ponía así claramente, decía, para hablar de los elefantes hace falta ser elefante. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que en este caso, para hablar de la cultura china, haría falta ser, digamos, vivir allí. Pero Yo no criterio tienes que creo que es... tener. Pero yo creo que hay una cosa que sí que se puede matizar y es la perspectiva de mujeres. Es decir, no me voy Oh, ni por el lado feminista ni tal, sino por el lado precisamente de lo que supone esa forma de cultura opresiva, mediatizada, en la que todo está estipulado, tienes que hacer las El cosas camino se lo marcan cuadriculadas, de desde el esta primer manera, día. así. Y Entonces, además que está eso reducido. El establece un mundo de la mujer comportamiento está y unas reducido. normas que yo creo que sí que se pueden valorar, ¿no? O sea, de hecho, la Hombre, misma claro. narradora valora al final de la obra lo mal que se ha portado con su amiga cuando la ha traicionado, eso es cuando otro tema. la ha expuesto al escarnio público Es otro y tema. precisamente partiendo de esa situación suya de estar absolutamente subyugada y sometida a las tradiciones y a las costumbres. Todos los consejos que le ha ido dando a lo largo de su vida son el aguántate, ten Aguántate, otro aguántate, hijo, aguántate, claro. complace a tu marido, es decir, ella misma al final de su vida reconoce que no se ha comportado como debería haberse comportado con su amiga, o sea, y que al final la traición más grande ha sido el dejarla al descubierto y el llamarla a ella misma traidora cuando apareció en el pueblo, en aquella reunión con toda la gente de la zona y demás. Y lo hizo además públicamente y la sometió al escarnio público. Entonces, Sí. eso, yo creo que eso sí que es una constante y algo que aunque no se entienda completamente de toda la cultura, sí que se puede comprender cómo ese sometimiento, ese machaque constante puede volverte una persona absolutamente desalmada, aun con alguien a Claro, quien quieres mucho y aprecias claro que sí. mucho. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo que realmente esa vida infeliz, desgraciada, al final te convierte a ti en una persona agria, totalmente agria, y esa es tu manera de ver el mundo, agrio. Y entonces, pues, te ¿Qué voy a comportas. hacer si una de ellas dice no lo hago, no lo hago y no lo hago? ¿No? Dice. Bueno, Chano, ¿continúas o Bueno, sigues?
si podría continuar solo muy brevemente. Esto que acabáis de comentar, a mí también me sorprendió que siendo tan amigas, tan amigas, tan amigas, cuando llega el momento de conocer a las familias, la amiga tenga ese reparo tremendo en mostrar una familia que Mm, realmente no es lo que parece, o no ya, es lo que sí. podría parecer. Es decir, eh, caray, un amor muy platónico, pero no le ha contado nada de su familia. Es decir, es una Sí. cosa, por eso yo digo platónico, ¿no? Es como eso, muy idealizado, muy tal. Bueno, por parte de, caray, pero es que resulta que después la familia de esa persona no es ni de la clase social, es de aquella manera en que todo les falta, bla, 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 ¿no? Y dice, bueno, pero en cualquier caso, en esa cultura existe esa, bueno, nos cuenta la novela, que existe esa amistad de juventud en la que eso no importa. Están viviendo de esa manera al punto que ella está deseando que venga, ¿no? Que venga su amiga, estar con ella, etcétera. Bueno, pues a lo mejor quizás en un punto de inflexión, que probablemente es porque se llegaron a la madurez, que sí que es así, la realidad se impone. Oye, yo soy de esta familia es de un estatus social muy distinto y cada uno vamos a tener que a tener, pues a lo mismo, lo que dice Meli, ¿no? Cada una sufriendo con su marido y las concubinas, lo que haga falta. Un horror de vida. Es Horroroso. lo Un único horror de vida. Yo no lo la que quiero ni tenía. de broma. Yo antes Yo que eso me tampoco. voy para el otro barrio. Vale. Bueno, Bueno, yo venga. prefiero estar con Augusto. Prefiero estar con Augusto en que las castas en la India no pueden pretender, ni se lo pasa por la cabeza, cambiar de casta, ¿no? Ya en una Pero lista puedes, así, pero puedes tener un criterio propio de lo que está bien y lo que está mal. No, 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 Marusa, no no. lo Para tiene, eso no lo tenías tiene. que conocer otro mundo y otra cosa, y no Pero la no tienen conocen. Hombre, que educación de no. Si ningún no, tipo, ¿sabes? si no, No No, la no no nos conocen, leen podíamos libros, encontrar en la no la vida. conocen, no no la leen libros, conocen. no Entonces, tienen otro tema. educación, no Pero saben bueno, nada del mundo, no saben. Pobres, es venga, que son. seguimos, venga. A ver, venga, Carmen, yo sigo aquí en el ordenador mío. ¿Te tocó? ¿Quién A a ver, mí? cuéntanos algo más. Contar algo más. Vamos a ver, hombre, a mí lo que quizá me aburrió un poquito el libro porque le encontré poca, o sea, está muy bien estructurado, está muy bien escrito, cuenta muy bien y especifica muy bien todo el tema de contratos, compartimentación, rutinas de la vida y tal, pero quizá precisamente por eso se me hacía un poco aburrido. El único punto que tiene así de, digamos, de conflicto, de drama, es en la huida a las montañas en un momento dado, en el que se ve además como esta mujer que se considera superior, que, o sea, Lirio, no me acuerdo ahora del nombre, Lirio Blanco, no, Flor de Nieve y Lirio Blanco, sí, Lirio Blanco se Sí. considera superior, se considera de mayor estatus, se considera tal, y de repente pasa a depender completamente de su amiga y del carnicero, que es el elemento más bajo del estrato social, ¿no? Y son los que en el fondo la salvan y la sacan de esa situación, ¿no? Y que lo único además que ella va valorando a lo largo de su vida de verdad como elemento de interés y elemento de un poco de aventura y de tal, es la relación con su amiga. O sea, es lo único que establece un poco de conflicto también dentro de una vida absolutamente rutinaria, mediatizada, monótona, ¿no? Y ese punto de conflicto además es el que rompe ella, en el que cuando, bueno, siente que ha perdido la autoridad, digamos, o sea, que su amiga ha pasado a incorporarse a otro grupo de mujeres y ella ha perdido de alguna manera esa autoridad, ese vínculo de amigas exclusivas que tenía. Y eso le hace pues rebelarse, enrabietarse y someterla al escarnio público a Flor de Nieve, ¿no? Entonces, bueno, es una historia, yo creo que de relaciones de poder, pero en un marco tan absolutamente sutil, tan absolutamente de, pues eso, de escritos en abanico y de no sé qué y tal, que queda un Sí. poco, a mí se me hace un poco chirriante, un A mí poco. también, a mí también me cansó un poco todo el tema ahí de y la escritura y en el abanico, no sé qué. No sé, yo también, no, ya te digo que lo leí, pero no. Bueno, bien, pues
Hombre, evidentemente partimos de nuestro punto de vista occidental, Claro, claro. de una cultura totalmente distinta, no tiene nada que ver y en la que Claro. las cosas se expresan de otra manera, ¿no? Pero ya digo que a mí se me hizo un poco demasiado milenario, o sea, no sé, Bien. muy cuadriculado todas las formas de relación social. Bien, Oye, pues Carmen, venga, continuamos. ¿sabes, Cruz. perdona, que Ah, sí, dime. ¿sabes, Carmen, que en la actualidad los japoneses prefieren que sus hijas se casen en Japón y no vivan en Occidente, siendo posible? Eso está Claro. pasando, eso pasa hoy, ¿eh? Sí, y yo me imagino aquí en España también pasa que la gente no quiere que sus hijos se vayan a vivir lejos, se van porque toca, Y, pero y, a y nadie le aquello gusta, de ¿no? que decía el Curros, gustaríalle a vostede que a súa filla casara con negro? Y lo decía, Claro, bueno, sí, yo no soy racista, pero que no en se fin, case. Yo no soy eso está ahí. racista, pero no quiero. Pero bueno, hay más cosas por el medio. Venga, continuamos. Cruz, venga, adelante. Bueno, vamos a ver. A mí el libro no me ha gustado demasiado. Me parece que es muy repetitivo sobre los mismos temas, sobre todo muy centrado en la relación entre las dos, la OTAN, eh, pero sin añadir pasos nuevos. En ese sentido, no me ha gustado. Me parece que no desarrolla completamente los personajes, ni siquiera las relaciones. Por ejemplo, hablabais del marido de ella, ¿no? Del Lirio Blanco, ¿no? Se llama. Bueno, deja traslucir una relación bastante buena. Sin embargo, no la desarrolla, o sea, no se mete en ella, ¿no? No le da ningún peso, cuando creo que sí que debería tenerlo en la novela. Me Yo diría parece que no es lo incluso... importante, ¿eh? Lo ¿Perdón? importante, evidentemente, es la relación entre ellas. Sí, no, ya El lo sé, ya lo sé, marido, pero es muy repetitivo, o sea, esa eso relación se sí, acaba en 2 sí, sí, telediarios, sí, ¿no? Y sí, la sí, alarga sí, hasta el infinito y lo sí, sí, repite sí, hasta sí, la saciedad, ¿no? sí. Me parece que incluso es un poco tramposa en algunos momentos, o sea, introduce giros, anécdotas, acontecimientos, ¿no? Para seguir un poco desarrollando, pero de forma forzada. Incluso la ruptura en la relación de las dos amigas me parece muy forzada, o sea, es una relación completamente exagerada y que no se fundamenta en lo que está escrito en el abanico. O sea, Porque lo que eso le no. sucedió es una cosa bastante nimia, o sea, es que es una cosa bastante nimia como para romper realmente esa relación. Exactamente, es una ¿verdad? relación, por eso digo que en muchos momentos, porque hay más cosas de ese tipo, la novela me parece un poco tramposa. O sea, la sensación que yo tengo es que esta mujer ha hecho una investigación acerca de las costumbres en una época muy determinada, en un país probablemente en una región también Sí, determinada olvidad, sí. Sí, de claro. China, y en vez de hacer un pequeño documental, ¿no? O un ensayo, pues ha querido hacer una novela y construir una historia con estos datos, pero forzada, insisto. ¿Que da para hablar? Sí, Sí. da para hablar la situación, da para hablar la aceptación de las tradiciones que muchas veces son opresoras para un grupo de la población, ¿no? Para eso, por supuesto, podemos hablar largo y tendido, compararlo con otras épocas, no solamente la época de Franco, o sea, hasta hace muy poquito tiempo en España las mujeres han estado muy arrinconadas y todavía muchas regiones de España siguen estándolo, ¿no? Y países tradicionalistas hay muchos, o sea, el hecho de que nosotros estemos hablando desde nuestra cultura occidental, pues vale, estamos hablando de China, pero vayámonos a muchísimas regiones de América, no, claro que vayámonos sí. a África casi toda entera, no os quiero contar los países árabes, en fin, dentro de los judíos ortodoxos. Y los Balcanes también. No, los judíos ortodoxos, las mujeres son una máquina de hacer niños y ala. Claro, por eso te digo que eso se produce en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí, da para hablar sobre este tema. Luego, también es tramposa porque puede dar la sensación en algún momento que se rebelan contra la situación, pero el hecho de que ellas perpetúen esa tortura terrorífica que debe ser el vendado de los pies, pues las descalifica absolutamente, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con Marusa en eso, ¿no? O sea, vamos a ver,
eso es una cosa absolutamente dolorosa y tú estás infligiendo un dolor tremendo a tu una propia hija tuya hija, y eso además. no tiene... No te entendí, Meli, perdón. No, a tu propia hija, además. Claro, eso no tiene, tiene difícil justificación. Es verdad que el fundamentalismo, porque al final esto es un fundamentalismo, parece que quema las neuronas cerebrales, ¿no? Y la gente se somete a situaciones horribles. Pero bueno, en ese aspecto pues me ha desagradado. Tampoco históricamente, porque no se sabe muy bien, en algún momento habla de la revolución cultural, pero tampoco se sabe muy bien toda esa persecución que hay, que les hace huir a las montañas. La verdad es que pensé en documentarme y buscar exactamente qué momento era. No lo hice, porque tampoco ahí lo pone de manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no la recomiendo. Resumen. Yo tampoco, correcto. yo tampoco, ¿eh? Pues continuamos. Lola, venga, adelante. A ver, sí. No te oímos. Isabel, No te oímos. Isabel, no se te oye ni un poco. Debes Seguimos tener sin un oírte. problema del Tienes que subir el micrófono volumen. del aparato porque no se te oye. No se oye Es que nada. No, se así pone. te has silenciado. No, está Lo tienes silenciado. cerrado. Lo tienes cerrado el micro. El micro lo tienes cerrado. ¿Me oyes a mí? No te oigo. Tienes que abrir el micro. No, pero ya lo debió de abrir ahora, pero no la oímos. Ahora está abierto el micro, pero no te oímos. No. Ahora tiene que subirle el volumen. Ahora la oigo. No, esa no es Lola. Tiene que subir al volumen, es verdad. Tiene que subir el volumen. No te oigo. Aquí tienes la autorización para hacerla, pero no hay manera. Pero no nos debe oír ella a nosotros. No, a ver, si nos oyes, ¿dónde? ¿Qué? Estás allá arriba. Ha levantado la mano para hablar. No te oímos. No te oímos. Yo creo que es cosa del volumen. A ver si solucionas el tema del oído. Tienes la autorización para hablar. Sí. A ver. No te oímos. Bueno, continuamos y vas mirando a ver si eres capaz de abrirlo. Venga, espera que continuamos. Oye, Lola, mira, no te oímos. Lola, mira esto, por favor. Yo ¿Lo creo ves? que lo que debería hacer es salir y volver a entrar. No te oímos nada. Aquí no. Lola, Es que Lola, mira No, se ahí ve no te bien. vemos nada. Súbelo más, Carmen. Súbelo un poco ¿Así? más, Carmen. Ahí, Ahora un poquito más para abajo. para abajo. Ahí. Ahí. Un poco más arriba. No, más arriba. Un poquitín Un más poco más arriba. Lola, sí, Un poquito sigue. más Un poquitín arriba. para arriba. Sigue, un poquitín más para arriba. Más para arriba. Ahora lo está leyendo. No te oímos. Oye, ¿me oyes, No te Lola? oímos. Lola, A ver, no te me mandó oímos. un mensaje, pero. Súbelo un poquito más, Carmen, que no se lee. A ver, Ahí. ahora ahí se ve. Ahí Sí. se ve. Sí. Sí, pero. No, pero sigue hablando y da lo mismo. Está hablando y no se la oye. Yo creo que ella a lo mejor ni se ha dado cuenta que no lo oímos. No lo sé. No lo sé. Ya no lo sé. A ver ahora qué hizo. ¿Qué está haciendo? A lo mejor, Algo está Isabel, haciendo. A ver. podías contarnos tu visión mientras ella soluciona. Bueno, sí, Isabel, venga. Es que yo me Cuéntanos voy a tener que ir y me interesa mucho oírte. Venga, dale. Bueno, mira, hace ya años, sí, bastantes años, viendo la televisión, vi un libro, una persona presentaba un libro de una persona que casualmente la autora lo menciona en los agradecimientos, una mujer que se llama Beverly Jackson. Y Beverly Jackson fue a China e hizo un libro sobre el vendado de los pies con fotografías. Es sorprendente que una mujer, que unos seres humanos en estas condiciones pudieran andar, sorprendente, con unos pies Sí. y además mutilados. Eso sí, una cosa que me sorprendió es la belleza de esos zapatos.
Es una cosa, unas verdaderas Ahora, obras de arte. a ver, Bueno, fuera de eso, sobre el libro, Lola, no te oímos. Puedo conectar. Bueno, pues espera. Ahora está hablando Isabel. Cuando termine Isabel, nos cuentas tú lo que opinas del libro. Lola, venga. ¿quieres entrar a ella? ¿Quieres que entre Sí, ella? a través del teléfono. A No, través si de la llamada que tenemos ahora mismo, ¿entiendes? No, no cuelgas y nos cuentas ahora lo que opinas. Venga, sigue, Isabel. ok. Bueno, pues la novela, pues son muchas voces o varias voces las que nos hablan. Es una novela mayormente sobre las mujeres. Así desde el punto de vista literario, no diría que me encantó la narrativa o la forma en que esta señora hace el trabajo, pero sí me gustó el hecho de que nos habla de un sistema de organización social muy complejo. Claro, tenemos también que ubicarlo dentro del contexto histórico, porque ya eso, pues, esa China ya no existe. Al menos la mayor parte de la gente que vive en sociedades urbanas. Como decía, pues es un sistema de organización social muy complejo, jerárquico, muy rígido, donde las mujeres son meramente objeto, no tienen mucho valor porque debemos recordar que al igual que en la India y en otros países, la mujer es un peso muerto, representa una boca que alimentar, una dote que reunir cuando la queremos casar y si no se casa es una boca que se viene alimentando por el resto de la vida. O sea que la mujer viene siendo más bien como, pues, no diría que la ven como un estorbo, pero si la ven como una carga. Y en muchos lugares, por ejemplo, en la India, no sé si en China también lo hacían, pero se cometía feminicidio, mataban a las niñas. Y los griegos también. Una quería una boca que alimentar. Bueno, pues nos habla del estatus de la mujer, el sistema de parentesco que también es muy complejo, los tabús, los rituales que también son muchos y estaban hablando sobre el amor que tenía Lirio Blanco por su Lawton y aunque aquí no es una relación lesbiana, sí he leído otros libros que sí enfatizan el lesbianismo, sobre todo donde habían muchas concubinas, porque claro, donde había muchas concubinas, pues el señor de la casa quizás no podía cumplir con todas, y entonces el lesbianismo sí era hasta cierto punto Aceptable. común entre estas mujeres. Eh, Estaba leyendo un libro muy interesante que se llama De la Venus al Cyborg. Y ahí habla sobre la belleza y dice que la belleza, bueno, pues es algo natural, pero también puede ser algo cultural. Y aquí lo vemos. O sea, en esta cultura la belleza de la mujer o el único valor residía en los pies y constituía una fantasía sexual para los hombres. Eh, Incluso en alguna literatura relata, eh, por ejemplo, el uso de los pies durante la actividad sexual en las parejas. También este libro que estaba leyendo habla sobre la belleza, dice que la belleza es algo natural, ¿verdad? Y la gente nace con esos atributos, pero también puede ser una construcción social. Y esto es lo que vemos aquí en esta cultura, la construcción social. Esto es bello, esto es lo que vale la pena preservar. Aunque claro, a nosotros nos horroriza, pero también nos horroriza ver esa cultura donde las mujeres se llenan de anillos y lo alargan. Estaba pensando en eso. Y se ponen como una rosca aquí para que el labio se vaya agrandando. En fin, lo que para nosotros sería un tipo de mutilación, para ellos constituye belleza. Y sí es complicado, es complicado. A mí me horroriza lo que ocurría en este tipo de sociedades. Y no creo que hubiera sido la incapacidad de las mujeres de ver lo que estaba ocurriendo, sino
tuvo que ser una fuerza más poderosa, y en este caso el gobierno, el que le puso fin a esto. Sí, 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 sí. Porque y en muchos lugares de la China rural siguió ocurriendo esto del el vendado de los pies, porque claro, las autoridades o la supervisión no llegaba tan lejos. Cuando el gobierno prohibió esto después de la revolución en China, bueno, muchas personas dejaron de hacerlo, pero en lugares más remotos la gente lo seguía haciendo. ¿Por qué? Claro. Porque constituyendo un valor, y tristemente es lo que le daba valor a la mujer. Claro, es lo mismo que lo de la ablación o si queréis, llegado a otra situación, es aquello de la historia del 90-60-90. Es decir, cuando no tenías el pecho no sé qué, pues tenías que hacerte un implante de no sé cuánto. Y claro, ¿para qué? Para que poderte casar, para poder vivir y para poder llegar a un estatus también más rico, ¿no? Sí, claro. Es que bueno, eso está ahí y bueno, y puede continuar durante milenios, porque eso funcionó. Dime. Augusto, no solo eso, o sea, las operaciones de cirugía estética en adolescentes están aumentando de una forma desmesurada. Y al final viene a ser un poco pues, lo mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, que no hay que irse tan lejos. No, es decir, eso está ahí. Aparte, ahora el otro día, hablando ahí con un cirujano, me contaba que ahora la moda es tratar de arreglarte la vagina porque no funciona y no es no sé qué. Y entonces tienes que arreglar los labios de no sé qué y no sé cuánto, y patatín, y pasar por cirugía para tenerlo. Para tener la cosa perfecta. Sí, para tenerlo todo aquello muy guapo, muy bonito. Bueno, en fin, que esas situaciones están ahí. Y con eso estamos ahí, estamos barajando esos conceptos. Estamos barajando el concepto de eliminar el dedo meñique del pie. Estamos barajando el concepto de quitarte una costilla para tener menos cintura. Estamos barajando todo eso. ¿Para qué? Pues ¿Para que sea más guapa o para poder tener el acceso a un matrimonio mejor? Y poder tener acceso a un puesto en la sociedad más alto. Sí, claro. Que bueno, en fin, no hemos cambiado tampoco tanto. Sí, no hemos cambiado. Sí, lo que sí hemos cambiado es que tú te lo haces porque tú quieres. Sí, no porque tu madre te lo diga. Ese es el único aspecto que yo veo en cuanto a la diferencia. Pero sí la sociedad te presiona para que tú lo hagas. Sí, este autor lo dice, es una construcción social. El que habla sobre la Venus y el cyborg, es una construcción social, porque ahorita está de moda esto y mañana estará de moda otra cosa, y así vamos como por modas, pues. Claro, y estamos hablando, y no solo, es decir, sí, en ese aspecto, el hombre también entra en esa mecánica. Claro que también entra en esa mecánica. No, claro que sí. La historia de la depilación, la historia de los músculos, la historia de ir al gimnasio para ser un tío cachas y que tengas el musculito correspondiente. ¿Y hasta dónde en la lectura de este libro, sin ir más lejos y después de todo lo que se está comentando, esto no nos permite ver a otras personas distintas, entre comillas, como algo no tan ajeno? Porque caso por ejemplo, en Galicia no hace tanto tiempo, bueno, a lo mejor más de un siglo, evidentemente, pero la mujer lo tenía muy crudo cuando se moría el marido y tenía toda la descendencia, todos en casa, se moría el marido y el marido tenía especial cuidado cuando podía en el testamento poner que la mujer se tenía que quedar en casa y que el vinculeiro o quien le tocara pues tenía que cuidar de ella, porque si no era un desastre en la calle, ¿no? Y entonces, oye, yo creo que esto que estamos comentando probablemente nos tiene que hacer pensar que esa mirada que tenemos sobre los demás, sobre otras culturas, también debe existir, porque no somos nada parecidos en muchos El mundo casos. continúa y seguimos rodando de la misma manera.
Bueno, a ver, nos falta Maruxa, venga. Ah, bueno, perdón, Isabel, no sé si acabaste. Bueno, no solamente quería decir que paradójicamente Lirio Blanco es una víctima, pero también se convierte en victimaria, porque Sí, a su claro, vez luego. utiliza a la amiga, pero con la salvedad quizás de que ella piensa que el bien solamente puede venir siendo bueno. Ya. Entre mejor seas y mejor te portes, Mm. mejor te va a ir. Pienso yo que quizás ese era el mensaje ahí, que ella decía, si hacemos las cosas bien, de acuerdo con los estándares que les habían aplicado, pues iba a redundar en beneficio de su amiga. Tienen más hijos, haz esto, haz el otro. Bueno, Va a pues llegar eso era. a tener ese tema, sí. Bueno, acabaste entonces, venga, pues sigue, Maruxa. Bueno, pues yo veo, vamos a ver, me ha horrorizado el libro. Estaba bien escrito, se puede leer todo seguido, se entiende todo. A mí me habían hablado ya de este tipo de vivencias en China hace pues muchos años. Y lo miro desde el punto de vista de la palabra comunicación, en el sentido de la persona está reducida, el problema de la mujer allí, en lo que narra la novela, es que está reducido, no tiene una acción, está aislada para, no es que sea ni machista ni feminista ni nada, es que creo que es, no solamente ni siquiera es para el placer del hombre, no, 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 es que está reducido su vida. Es como, pues eso, como si estuviera en una cárcel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que es cultural? Será, sí, claro que es cultural, pero yo no me conformo con decir y nos parecemos en esto y el otro. No, 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 no. Es cultural y está muy mal. Es decir, sí tengo un juicio crítico. Eso de que no se puede de una cultura criticar a otra, nanay de la China. Yo me considero evolucionada para poder descriticar lo que es eso de ahí. Por ejemplo, en las Islas Balin lo que hacen es viajar de un sitio a otro ofreciendo regalos. Y digo, aplausos. Pero en esto de China, lo que están haciendo es intentar, el meollo de toda la novela para mí está en conseguir, para no volverse locas, conseguir una comunicación desde una mujer a otra que solamente es como el sinónimo de las cartas. Es, yo me escribo con alguien, con otra mujer, y por lo menos tengo un espacio que es mío y que no es de nadie, porque no tengo derecho a tener un espacio nada más que el que culturalmente me dan, y es para cuidar a los hijos y para acostarse con el marido y cuando le da la gana al marido tener muchas mujeres alrededor, pues cuando le toque, pero no tiene una vida. Y entonces, claro, como yo no creo que se tocaban la piel y lo que fuera, pero pues lo mismo que las caricias, coña. Si están en un mundo donde no hay caricias, te dejas acariciar porque no haga falta. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy convencida que los hombres no os explican cómo son sus relaciones sexuales, pero de rápido, rápido, vale, Sí, otra, dos la minutos siguiente, y ala. y ala. 2 minutos y se terminó. Entonces yo a lo largo de la novela, cuando digo que me ha horrorizado, es que se me ha quedado el corazón constreñido. La única posibilidad que he tenido de volver a su ser natural es hacerle una crítica de que es horroroso el mundo de la mujer en China. Por ejemplo, el ya, y además, como habéis dicho muy bien vosotras, encima tu hija. O sea, ¿a qué nivel ha llegado de que te han comido el inconsciente? Sí. Culturalmente se ha ido. Claro, ya contra el inconsciente no puedes luchar, porque eres tú misma la que lo estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, como al principio era una víctima y luego era una cabrona de tres pares de narices, que la dejó sola a la otra. Es decir, se comunicó con ella muy bien, pero a la menor de cambio
es maltratada culturalmente, pero porque la han reducido a ser un cacho, como dicen en Coslada, no dicen una parte, ¿no? La redujeron como si le cortan las piernas y los brazos. ¡Hala! Ahora vive. Tú nada más que para esto. No sé, yo qué sé, como puta por rastrojo, para un trocitín y para algo, pero nada más, que le han reducido su vida. Y eso, a lo largo de toda la novela, lo cuentan con no sé, con una veracidad que a mí cada vez tenía el corazón más pequeñito, y odiaba más a los chinos, y odiaba más a los chinos. Digo, esto no hay quien lo aguante. Digo, es que después de que hemos leído un libro de la guerra, ahora nos pasamos a los chinos, que es que las mujeres no tienen ni espacio, pero yo lo miro como comunicación, la necesidad de respirar. Y entonces, por lo menos, al otro lado del mundo, te puedes comunicar a través de unas cartas que están simbolizadas en unos abanicos, que es según la casta, por supuesto. Si es de seda, es una maravilla, pero que es culturalmente que te han castrado, pero en el sentido de la palabra castrada, no de Freud, castrada, que te han cortado una parte. Es decir, te has quedado reducida a lo que ha querido culturalmente, y con lo cual ya es inconscientemente, con lo cual eres tú, así de mala, de malvada. ¿Por qué? Porque eres capaz de repetir lo mismo Claro, ¿qué han hecho contigo? que han hecho contigo. Y eso es todo lo que les pasa con las personas maltratadas, que terminan maltratándose. Sí, es verdad. Entonces, yo me parece que de cultura a cultura, yo no sé, si son de la misma época, podrán no criticarse, pero yo en el siglo XXI me creo con el pleno derecho de poder criticar de que eso es una bestialidad, y la única salida que tenían para poder tener algo, y sonreír un poco, es escribir a una persona que está ya en el quinto pino y que ya lo preparan todo, porque es como, claro que dejan entrever aquí como que tenían relaciones físicas, pero yo, según lo leía, digo, a un niño que no le acaricias, hay un autor que es Los hijos de Speed, los niños de Speed, si no acaricias a un niño en 6 meses, se murió. ¿Por qué? Porque no le das lo que necesita. Entonces, si a estas mujeres están reducidas, con la que se meta en la cama como si se mete como un perro, pues o acaricias al perro o te quedas Sí, estúpida. porque su madre no la quería, el marido, la hermana mayor, no sé qué, lo único que le quedaba a la pequeña y se murió la hermana Y con se lo de los pies, murió, con lo de los pies. Prima. claro. Y lo de los pies ya es para echarle comida aparte. O sea, que sean capaces de culturalmente, porque yo ni zapatos ni nada. Yo cuando he visto alguna china con los zapatitos así chiquititos, así en algunas fotografías y lo que sea, digo, ¿qué erotismo tendrá, Dios mío? Si ¿Verdad? tiene, si Una lo cosa que diminuta y es tan diminutivo. torcida, y retorcida, rota. Ya. Pero que lo que peor es que el relato me ha parecido que te destruye el corazón, no te deja respirar en ningún sitio. O no sé si es que yo me identifico siempre con la parte del libro que me parece más importante. Y entonces me identifico con ella y digo, menuda vida. Claro que escribiría, me compraría 40 abanicos y Para los iría escribir. cambiando de uno en otro. Para fulanita, para menganito, y con hombres, mujeres y niños. Pero hay que salir adelante. No tenían, eran Sí. aisladas de sí mismas. Estaban en la habitación de las A mujeres. ver, bueno, No tenía contacto con nadie, solo el marido y la Otón. O sea, bueno, a ver. Mm, bien. A Y la ver, única cosa que diría es, el desarrollo de la inteligencia, ¿cómo lo tienen? Gracias a que tienen un lenguaje común. El lenguaje se ha hecho como lo mágico.
de la época, de lo de las mujeres. Y entonces van averiguando qué quiere decir, si te dice esto, si está en lo otro, o está en interrogación, o está en lo que sea. ¿Por qué? Porque hay que darle salsa, cuidar un poco lo afectivo y cuidar otro poco lo intelectual. Y entonces lo cuidan las dos, me parecen brillantes. Ahora, lo que me parece fatal es cuando pasas de una cosa a eres, pues eso, de maltratador a maltratada y de maltratada al maltratador. Pero es las dos monedas, la moneda con las dos caras, pero es la misma moneda. Es lo que has aprendido y mamado a lo largo de la vida. Que yo no voy a poder criticar eso, jamón es cochorrera. Lo pongo un cero y además le digo que a la cárcel. También Bueno, muchas veces yo pensaba qué suerte tenemos en la sociedad en la que vivimos, que claro. Eso también es Bueno, verdad, que podemos estamos encontrar, valoradas por nosotras mismas y no por claro, lo que somos a claro, través de tu pareja, marido, lo que claro. quieras. claro, Bueno, También ha costado, ¿eh? También ha costado. También ha que sí, costado, claro claro, que sí, porque la claro. generación anterior a la nuestra, pues probablemente Claro. pues estaría Bueno, en peores condiciones, sí. bueno. A ver, Oye, yo os nos voy a quedaba tener que Lola. dejar, perdonadme, no, Sí, no puedo seguir porque estoy en casa de hijos y me tengo que nada, ocupar de venga, venga, cosas. nada. Venga, Cruz, gracias. encantado de verte, Un venga. beso. Adiós, claro, Cruz. Igualmente, Hasta adiós, luego. Después adiós. ya os pongo Beso. en el libro siguiente y la Vale, fecha de que nos juntemos, ¿vale? Venga, fenomenal. Vale. un Adiós, Adiós. abrazo, Cruz. Cruz, Hasta venga, luego. hasta luego. Chao. A ver, nos quedaba Lola por hablar. Si estás por ahí, cuéntanos. No, creo que ya dijo que no sé si es ella porque no me sale su nombre. Sí, que hasta la próxima. Bueno, vale, venga, pues entonces, a ver, yo os comento dos o tres cosillas. Eh, a mí me parece una novela, en principio, femenina. Los protagonistas tienen nombre de mujer y son ellas dos y la casamentera, y no hay nadie más. Los demás son totalmente prescindibles. ¿Eh? Todos los demás, para la novela, me refiero, que Sí, no, sí. para la historia que nos están contando. Todos los sí, demás son prescindibles. sí, sí, Ahora, la importancia es, digamos, esa amistad entre las dos, Lautón, que se juntan y mantienen esa amistad. Hasta ahí llego. Me parece también una historia. Efectivamente, la mujer es una sociedad totalmente ritualizada, tiene un montón de ritos correspondientes, el tercer día no sé qué, los escritos de no sé cuánto, la diada no sé qué, Un etcétera, horror. etcétera. Un horror. todo. Todo eso está totalmente estructurado y ritualizado. Y por lo tanto, ese era el mantenimiento, digamos, cultural que tenía digamos, esa sociedad que yo calculo, aunque no está expresado perfectamente la fecha, yo le calculo el siglo XIX. Pero por lo que habla después a continuación del cambio correspondiente entre y la historia aquella de los bandidos que llegan y que el cambio de poder correspondiente con respecto al gobernador. Bueno, independientemente de eso, la mujer tenía su territorio. ¿Eh? Hay que pensar de que sí, que la mujer tenía su territorio. La mujer estaba totalmente postergada porque evidentemente era una carga, como alguien dijo, una carga que había que alimentar, comer y vestir. Y por lo Sí. tanto hay que hacerlo. Por lo tanto es una carga. En muchas sociedades, y antes os puse el ejemplo de los griegos, el taigeto estaba ahí para tirar si tenían muchas niñas. ¿Eh? El otro día contaba en el Martes Arte que llegó un momento en que en, en Milán solo nacían mujeres. Entonces le pidieron a la Virgen a ver que tenía que nacer hombres porque a ver qué era aquello. Entonces, bueno, pues efectivamente a partir de aquel Vaiche, momento vaiche, vaiche espera. la Madonnina de Milán autorizó el nacimiento de hombres. Bueno, es decir, esto es una sociedad que funciona de esta manera. Hay Claro, que, evidentemente juzgarlo con la mentalidad de hoy. Han pasado 200 años y no en balde. También lo dijo, no sé si me pareció, no sé quién lo habló. Ah, lo hablaste tú, Isabel.
Claro, Mao Zedong, evidentemente, la revolución comunista en este momento prohibió todo ese tipo de historias. Y yo creo que gracias a Dios, pero bueno, pero independientemente, estuvo ahí. Y fue un rechazo literal por parte de ellos y por parte de ellas, porque era perder su mundo. Es decir, es totalmente Ya. Que me vendan los pies lo que quieras, pero no que me lo vendan. ¿Por qué? Porque eso te garantizaba ese matrimonio correspondiente y ese ascenso. Sí, Esta porque chica, las de pies grandes eran las criadas. claro, esta chica, si no se llega a vendar los pies y no llega a, no sé si habéis visto algún pie vendado, pero un pie vendado da, o sea, un pie de estos pequeños da horror, porque los dedos del pie se meten debajo de la planta. Sí, según lo Solo explica, sí. queda el dedo gordo hacia adelante, inmediatizado, es decir, el puente teóricamente del pie lo rompen. Sí, Claro, claro, caminaban con el talón y el claro, dedo gordo, claro, así. así. Y entonces es horrible, vaya, literalmente, si vemos algo así, a nosotros nos repugnaría. Claro, que ellos no lo ven. Porque es inconsciente, Ellos no lo ven. Augusto. Ellos no lo Porque es ven. ¿Por qué? Porque inconsciente. nadie, las chinas no se lavan los pies delante de nadie. Claro, porque Ellas allá llevan la unas cultura medias, les ha quitado el coco. ellas llevan unas medias y para acostarse se ponen otras medias. Lo Sí, cuenta y la otros novela zapatos, porque allí, claramente. según contaba, Claro, bordaban entonces, zapatos para esto, entonces zapatos para lo los otro. pies es un objeto Sí, de tabú. sí, yo Me creo que ves no desnuda, los pero los enseñan, pies no me los Claro. ves. El pie nunca porque son un horror. Claro, los pies no ni me los ves. Ahora, amarran. si yo tengo un pie pequeñito, yo me puedo optar por un matrimonio genial, que fue lo que le pasó. Que ella tenía un pie pequeñito, Sí. a pesar de ser una familia humilde, ascendió, ascendió y llegó a ser, pues, la señora Lu. Es decir, lo cual quiere decir que evidentemente al mismo tiempo tenía su poder. Sí, Fijaros sí. que el entorno de la mujer no está permitido al hombre. El hombre allí no entra. Hay una especie de gineceos, por llamarle de alguna manera, donde el hombre no entra. Porque está reducido su vida. No entra para nada. Por otra parte, en ese gineceo tienen al mismo tiempo un lenguaje específico para ellas. Es, digamos, por decirlo de alguna manera, es la lucha que ellas pueden tener para poder vivir. Estoy de acuerdo con lo que decía Marusha, que evidentemente hay que escribir o hacer alguna cosa y entonces para que no nos entiendan utilizamos un lenguaje secreto, aunque después lo entienden, pero bueno, es igual. En principio es un lenguaje secreto, el auso. Bueno, entonces en principio eso está ahí. Pero independientemente de todo eso que formaría parte, yo diría, de ese telón de fondo de la obra, la importancia que tiene la novela, y yo diría, y Cruz habló algo de eso, la importancia que tiene es la relación entre ellas dos. ¿Cómo? Digamos, por un malentendido, entrecomillado, diría yo, como un malentendido que ella entiende de que la mintieron, de que le mintieron su madre, ¿cómo se llama? La casamentera y su amiga, que no le contaron cuál era la realidad de la otra chica, y a partir de ahí se monta una película. Sí, cierto. Y ahí se monta una película. Después, cuando se entera de que la otra chica tenía un grupo de chicas, dice, esta me abandonó, entonces tiene un ataque de celos. Terrible, y es cuando pasa lo que contabais de aquella historia de dejarla, pues eso, con el culo al aire. Sí, avergonzarla allí y tal. Avergonzarla literalmente y abandonarla. Mm. Abandonarla literalmente, a pesar de que eran amigas, de que encima ella estaba muy por encima y que podía tener, digamos, la facilidad de poder ayudarla y de tratar de facilitarle en cierto sentido la vida. Y no lo hizo. Y no lo hizo, no, no. Y no lo hizo. ¿Y por No. qué? Por una causa, en este caso yo entendería una causa de celos. Y me da lo mismo que sean chinas, que si es el siglo XXI o el siglo 36. Estamos manejando conceptos
ya de la propia naturaleza correspondientemente y cómo de un malentendido se estropea, en este caso, una relación que tenía muy bonita y una relación, a ver quién tenía el primer hijo, quién tenía el segundo, es decir, una especie digamos, de poder compartir un montón de historias por La un única manera de malentendido, ser felices. por un malentendido. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo diría esto, ¿no? Para mí la novela es eso, que le vendan los pies, que haga no sé qué, que haga no sé cuánto, bla, 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 que se case con uno, que se case con otro, vuelvo a repetir, es una especie de telón de fondo, de muebles que van en la novela. ¿Eh? Pero pensaros que si en vez de estas chicas fueran, de estas chicas chinas, fueran unas chicas de 18 o de 17 o de 16 o de 13 o de 12, porque eran niñas en principio, Eran. hoy mismo pasaría algo por el estilo. En Afganistán debe de estar pasando más o menos, o sea, no lo deben dar los pies y tal, pero en Afganistán a día de hoy están relegadas a la casa y encerradas allí, no estudian, ni tienen contacto con nadie, ni nada, nada. O sea, Pero yo ya no, ya tampoco solo eso, Meli. Yo creo que yo he visto en Villagarcía pelearse mujeres porque me miraste mal. sí, ¿Entiendes? en el instituto pasaba, sí, ya sé. Bueno, pues Esta entiendes. O sea fulanita me miró mal y tal, sí, no, eso es y verdad. entonces se peleaban ellas. Sí, no, en el instituto pasaba eso. Esta Eran me miró ellas. mal. Y La entonces, pumba, sí, no, es ese verdad. nivel que estamos hablando y que tú eres mi amiga y eres mi amiga y de repente me miraste mal y te doy unas Sí, bofetadas o te sí, pego sí. unas patadas. Sí, no, sí, Entonces, sí. es un nivel que es algo parecido a lo que está sucediendo, a lo que sucedió en la novela. Lo que pasa es que lo de la novela es mucho más crudo, Mm. que está pobre. Yo creo que el motivo no es el mismo. El Yo diría que motivo muy parecido. Yo diría que de muy China parecido. es que si no tienen esa amiga La de... Lautons. No Pero tiene nada. No tiene a y nadie, hay círculo de amigas. Hay aquellas claro. amigas que funcionaron con la hermana antes de que se casó y que se Claro. reunían en casa para tejer y etcétera. Claro, para hacer labores femeninas. Ujú. Porque femeninas, entrecomillado, en ese momento, que era lo que se consideraban Sí, bordar, coser, bordar y cortar tal y tal, y tal. hacer. Y hacer la comida, claro, lógicamente, en este Fregar momento. y todo eso. Y, Lavar la y, y dar, y ropa, y dar limpiar. hijos, porque si no tienes un hijo varón, pues entonces tu marido te trae una concubina y entonces si tiene un hijo varón, pasa por encima de ti. Entonces seguimos estratificando la sociedad a ese nivel. Pero hay un montón de reyes que repudiaron a su mujer porque no daba luz. Y la Ah, culpa a lo sí, mejor no era claro. del rey, no era de la reina, era de él. En todas las cortes, Claro. O sea, entonces, evidentemente, bueno, sí, sí. pues estamos en una sociedad que no pensemos que haya cambiado mucho. Pensar de que efectivamente sí es interesante y creo que etnográficamente o sociológicamente o, o antropológicamente, todos esos conceptos vienen así prácticamente parecidos. Es muy interesante porque nos está contando cómo es la sociedad en China en este momento. No, en China tampoco. No, en En el este pueblo, momento no. En ese no, pueblo. no, en el pueblo donde, en el pueblo esto de los Yaon o como se llame, de los Yuan, perdón. ¿Eh? Ahora ya es En la zona en concreto. Entonces yo entiendo que eso me parece importante. A veces, claro, para no contar solamente que esta chica se quedaron muy unidas, pero claro, hay que pensar por qué están tan unidas, porque la sociedad los Exactamente el hizo porqué. así, rápidamente, es decir, el autón. Sí, Entonces, claro, la sociedad los juntó y hace que ese vínculo sea, bueno, insalvable, es decir, por encima de ese vínculo Dios, punto. Entonces, y visitar al templo, que en el templo se pide en su momento también que tengas hijos y que seas muy fértil y que tengas 58. Entonces, bueno, pues toda esta situación está ahí. Pero sigue siendo, sí, sí. Venga, cuéntanos, venga. Isabel. no se fijaron algo muy interesante. Parece que hay más viudas que viudos, que con todo el tipo de vida que llevaban, ellas eran más longevas que los hombres. ¿Quiénes estaban fuera? Vaya,
Y en España, ¿Quiénes estaban fuera, Isabel? La La gente que genética es lo trabajaba, que que hay. era la gente del campo. ¿Quiénes tenían problemas Claro, llovía, hacía mal tiempo, tenían alguna infección, etcétera, etcétera, los que estaban fuera. Ellas no podían porque encima además, y también te lo pone ahí, a ellas las respetaban. Los hombres iban a la guerra y los podían matar. A ellas no y las respetaban. Los unos y los otros. Porque en el fondo no podían caminar. En el fondo no podían caminar. No Ellas podían caminaban caminar muy porque mal. moverse de esas pequeñas distancias era lo que Claro, dicen en el claro, libro, que ellas no claro, podían. claro. Entonces iban en palanquín y bla, 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 bien, Mm. etcétera. Todas estas historias, ellas no podían caminar. Entonces las respetaban los buenos y los malos. Pero al mismo tiempo, eh, ellas gozaban de ese prestigio, ¿no? De ese prestigio. Bueno, eso no ha sucedido más que ahí. En- Aquí, en- bueno, pues venían unos y te pegaban unas palizas o te violaban o te mataban. Dime. Mm. Bueno, y allí tampoco estaba claro, porque cuando bajan de la montaña se encuentran a gente muerta y en muy Sí, malas claro, condiciones, no claro. se sabe, o sea que... Ya, bien, pero bien, efectivamente. El hombre ya sabemos cómo es en esos momentos. Es un pedazo de bestia increíble, ¿no? anda, Dime, el hombre dime. ya sabemos cómo es. Pero ¿qué acabas de decir machista, machista, machista? Porque que lo sabemos cómo es y dices, es un bestia. ¿Y con eso qué te has justificado? No, no me he justificado nada. Acabo de decir que en la guerra los hombres son así. Porque Pero hasta hace relativamente. Bueno, no habría es que de, distinguir porque no los es de normandos iban a naturaleza. la guerra también ellas. No es de Pero bueno, naturaleza. Yo he estado trabajando en la seguridad social y allí las estadísticas funcionaban a la voz de ya. Y los viudos no había. Los que eran viudas a punta pala. Los hombre, hombres se claro. morían antes no por naturaleza, porque trabajaban como en animales. Aparte de trabajar como animales, los hombres morían porque tienen, por lo menos aquí en España, en esos momentos, y estoy hablando de los años 70 o los años 80, porque bebían como cosacos, porque fumaban como cosacos Sí. y porque por lo tanto estaban todos hechos polvo. Y claro, Bueno, llegaba un también es momento, verdad. encima el trabajo correspondiente, ¿y qué pasaba? ¡Paz! ¡Pum! Allá iba el Rectifico, hígado, allá iba la no sé qué, y te Sí. rectifico. morías. Tienes razón, Bebían rectifico. como y fumaban como... Bueno, Sí, hombre. es verdad. Y lo de ir al Isabel, venga, médico no era una cosa no que sé qué querías. cultivasen Dime, mucho. que dime. quería decir que con todo lo horripilante que era esto y lo dañino, lo del vendado de los pies, lo peligroso porque la Sí, gente, porque se porque los morían, claro. y podía llegar a muerte con eso. Los hombres no veían nunca esos pies, jamás. Las mujeres jamás se desvendaban los pies. Aún cuando se ponían unas medias de noche y otras de día, el pie siempre estaba vendado. Vendado, Entonces, vendado. eso. Y la fantasía indicaba que el pie era, se parecía al botón de Del una loto, flor del del loto, que no sí. había. Y entonces el hombre se imaginaba que era eso, que era como el Claro, de una flor, que era belleza lo que había ahí, pues. claro, claro, claro. Bueno, no, no, la belleza estaba ahí. Es decir, es lo mismo que hablábamos antes de la belleza cuando estás en medio de aquello de las proporciones que había antes o de lo que sea. La belleza está ahí. Y en ser rubia y de ojos azules, y si eres así morenita, pues eres otra cosa. ¿Entiendes? O sea, bueno, y eso está claro, y sobre todo Sudamérica está en ese tema, ¿no? Si eres blanquito, 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 pues eres blanquito, ¿no? Y Y todos los está demás, aquí. Ahora la belleza resulta que es hacerse, ¿cómo se llama? El ponerse en los brazos y en el cuerpo entero los ahí, tatuajes, dices. Tatuaje. un tatuaje Un por todo tatu, el sí. cuerpo. Y se Bueno, tatúan hasta a la boca, los sí, ojos. sí, sí, te tatúan todo. O sea, Pero bueno, pero eso también es muy antiguo, ¿eh? Eso también ya es muy desde la antiguo. prehistoria se hacían tatuajes, ¿eh? Pero Sí. bueno, de todas Mm. formas, claro, ahora se hacen de otra manera y de otra forma. Pero se hicieron toda la vida. Y aparte Y, algunos son también tribales.
Tú perteneces a la tribu de no sé qué y tienes que tener ese tatuaje porque eres de la tribu. Sí, ¿Qué también. cosa? Esos también hay muchos tribales, y sobre todo en la zona de Polinesia y en esa zona, evidentemente, tienes que tener el tatuaje de tu tribu, de la isla, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso también funciona de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que el libro, en fin, es un libro digno de leer. Yo entiendo que sí, que es un libro interesante dentro del punto de vista. Si la gente no conoce o no ha Claro, yo leído, creo que instructivo, si alguien no claro, conoce nada, no me lo conoce ese parece, tema, pero pues también está bien que también se enteren de la sí, antigüedad, no, cómo eso funciona el no, tema, no ¿no? cabe duda, sí, sí. Claro, Y tiene claro. el corazón duro. Si no tiene el corazón duro, no sé si lo va a poder leer. Pero Igual bueno, te cuesta un poco menos. evidentemente también no nos olvidamos nunca de lo que siempre digo. Es una novela, ¿eh? Que también Yo hay que digo, partir en de eso esa ya sabes teoría. que digo lo contrario que dices. Todos nos proyectamos en lo que leemos y en lo que escribimos. Claro, O claro, sea que claro. No, es una claro que sí. novela, una Está parte es claro. nuestra, Claro, claro. ¿Por qué nos gusta una novela? Porque nos llega a algún sitio. porque nos llega al Evidentemente, porque corazón. empatizas con Claro. ella y entonces la Y sientes esta, como pues algo a mí tuyo, no sí. puedo decir que sea de que me guste. No, no. Yo entiendo ese aspecto medio histórico, medio tal que Yo sí que como sí que lo tiene instructivo, para el que no lo sepa, lo veo, pero no sí, es una sí, novela sí que agradable de lo tiene. leer ni Y nada. después, bueno, pues recordar, bueno, pues hemos leído aquella La amiga estupenda, también que es un tema Sí, algo parecido también, ¿eh? y también, sí, Y sí. es un tema algo parecido realizado en Italia en los años En una 60. época más actual. Claro, entonces, bueno, pues ¿Cuál? también estamos viendo que esa relación entre dos chicas, sin llegar al sexo, es, Bien, mm, yo creo que no pues he más llegado o ahí. menos se mantiene o permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues esa relación está ahí también, ¿no? Entonces yo entiendo eso, que el libro es claramente un libro creado para escribir sobre la relación de esas dos chicas, ¿no? ¿Y cuál es el efecto correspondiente de esa mentira, ¿no? Y los efectos negativos de esa mentira, ¿no? Pero bueno, bien, pues entonces vamos a ver, vamos a cortar aquí, porque ya llevamos un montón de tiempo, Vale. y entonces Pues nada, chicos, chicas, Se nos ha pasado el tiempo. finalizamos en este momento vamos a cortar la grabación, ¿no? Vamos a cortarla aquí, no, aquí, polarizamos.